Antes de entender la catarata, hay que hacer un recuento en cuanto a la anatomía de lo que vamos a hablar el día de hoy. La catarata vamos a tratar el tema de lo que es el cristalino. Como sabemos, el cristalino es una estructura biconvexa, avascular, es decir, que no la nutre ningún vaso sanguíneo, la cual tiene un poder de acomodación en cuanto a las zónulas o ligamentos ciliares. La zónula, el ligamento ciliar, de este extremo y otro extremo, lo que hace es elastecer y abombar el cristalino, como ya hemos dicho. Forma parte de los medios refringentes del ojo, que en este caso son la córnea, el cristalino, el humor acuoso y el cuerpo vítreo. Son los 4 medios refringentes del ojo, cuya finalidad es el lente natural que tenemos todos y el cual enfoca los objetos de la parte exógena hacia la parte endógena, que es la retina. Cualquier alteración en el cristalino va a distorsionar lo que es la agudeza visual y la imagen no se va a proyectar en la parte posterior o en la retina propiamente dicho. Acabo de repetir lo que había dicho, es una estructura biconvexa, su poder de refracción es de 20 a 22 dioptrías, con un peso de 250 miligramos, es blando, es elástico, es transparente y es avascular. Generalmente lo nutre el humor acuoso y ciertos líquidos o electrolitos en el cuerpo. El cristalino es como una cebolla, acorde va pasando el tiempo, va echando más capas. Consta de una membrana basal, por glucocolágeno y glucoproteínas, y con el tiempo se van perdiendo la corteza y el núcleo y se van haciendo más fibras o más laminillas concéntricas. En cuanto a su anatomía, tiene 2 caras, una anterior y es una posterior, que son líneas de sutura. Y aquí entenderemos dónde va introducido lo que es el lío o lente intraocular o lente artificial cuando hacen la cirugía de catarata. Estas son las zonas de ancla o las zonas de adherencia cuando entra el lente artificial, ¿no? Por eso dice líneas de sutura. Un poco de historia. La palabra catarata proviene del griego catarates, que significa caer con fuerza hacia abajo. Lo usaban para indicar la enfermedad que enturbia o impide la visión. Fue introducido por Constantinus Africanus en el año 1808 y lo catalogó como algo depositado sobre algo. Eso es para entender por qué se denomina catarata. Definición: es la opacidad del cristalino, puede ser parcial o total, uni o bilateral, y es una causa de pérdida de la visión de manera reversible. Es decir, los pacientes tienen catarata, no ven por este lapso de tiempo, se operan y vuelven otra vez a ver. Por eso es una causa de ceguera reversible, uni o bilateral. En cuanto a la epidemiología, es mayor incidencia con la edad, del 12 al 50% es mayor de 65 años. Ahora ya se ve pequeñas zonas de esclerosis en cristalino en pacientes más allá de 45 o 50 años. Es decir, está acelerando más rápido el proceso de lo que es el desarrollo de una catarata. Se presume que son los dispositivos electrónicos, la televisión y entre otros factores que hacen que pierda esa elasticidad o se opaque con mayor frecuencia el cristalino. Factores de riesgo: la edad, el tabaquismo, la radiación, los esteroides, las enfermedades, la radiación ionizante, o también aquí no está incluido, pero también están los traumatismos o los síndromes genéticos, en este caso un síndrome de Marfan, entre otros, que veremos más adelante. La etiología: por uso de corticoides, por enfermedades metabólicas, por traumatismos, congénitas o senil. La clasificación, según la etiología, puede ser senil, congénita, traumática y secundaria. Senil, congénita, traumática y secundaria. Esa es la clasificación de la catarata. La congénita, por alteraciones metabólicas, síndrome de Torch o factores hereditarios dominantes. Y la adquirida, senil traumática, uveitis o procesos sistémicos como la diabetes. Bien, la otra clasificación, en este caso es con lámpara de hendidura, que el oftalmólogo ve aquí, la clasifica en nuclear, subcapsular y cortical. Ya, esto es en cuanto a la anatomía del cristalino. Recuerden que la fisiopatología de la catarata hace que el paciente vea de cerca, y los familiares dicen, es que mi abuelito ve de cerca, no usa lentes.
¿ya? Lo compensan de esa manera. Hay una miopización, ¿ya? Hay una mejor visión de cerca, hay visión borrosa, pero no hay una excelente visión de lejos. ¿Ya? Por eso lo catalogan como diplopía. Diplopía significa visión doble. Esta es una catarata nuclear. Aquí vemos cómo se forma un núcleo, por eso se llama nuclear. Esta es una subcapsular posterior y esto es una catarata cortical, está en la corteza del cristalino. ¿Ya? También la clasifican como catarata inmadura, hipermadura o catarata morginiana. ¿Hasta ahí alguna pregunta de catarata? ¿Cuántas dioptrías tiene el cristalino? De 20 a 32. No, de 20 a 22. 20 a 22. Sí. ¿Es bicóncava o biconvexa? Biconvexa. Biconvexa, correcto. ¿Es vascular o es avascular? Avascular. Es decir, exacto, nadie nutre el cristalino. Solo lo sostienen las láminas, los procesos ciliares y los ligamentos suspensorios del mismo. Bien. En cuanto a la fisiopatología, habíamos dicho que el epitelio, normalmente el epitelio cristalino mantiene el interior del cristalino hidratado parcialmente, ¿no? Entonces este es un cristalino hidratado. Ve cómo tiene esas capas de cebollita del centro a la periferia. Y esto es lo que se pierde cuando hay catarata. Las proteínas conservan su organización, se conserva la transparencia y hay una capacidad de modificar el poder de refracción. Esto es en condiciones normales. Entonces, al disminuir la transparencia y elasticidad, las células del cristalino pierden su núcleo y se desplazan de la periferia al interior. Es decir, que se vuelve inelástico, se vuelve opaco, ¿ya? Se vuelve de color de una lenteja. Lo que empezó como una lente, ustedes se han visto las lentes de los controles remotos, o en este caso la lente de un teléfono, ve que es transparente, brillante, o en los dispositivos electrónicos de PlayStation vemos cómo es el lente, así mismo el cristalino. Es en condiciones normales, pero cuando se opaca con el paso de los años se vuelve como una lenteja. Entonces, por ende, no pasa la visión o no pasa el rayo de luz de la parte exterior hacia la parte interior. Es una ceguera reversible en este caso. Hasta que no se opere o no se corrija mediante técnicas quirúrgicas, no va a mejorar la visión. También es un mito decir que con colirios o con gotitas de, qué sé yo, de lágrimas de águila van a mejorar la visión. Eso es totalmente un concepto equivocado. El tratamiento de la catarata es netamente quirúrgico y se opera cuando la agudeza visual es paupérrima. La catarata senil es la tipo de catarata más frecuente, es la catarata del adulto, es progresiva, lo que hablábamos al inicio, ahora se están demostrando que es más allá de 50 años, antes era más de 60, más de 70, ahora es más allá de 50. Ya empieza a haber una esclerosis en el cristalino, ya, es decir, ya se empieza a lesionar la parte central del cristalino. Las manifestaciones clínicas es la opacidad nuclear, puede ser brunescente o puede ser una catarata negra. ¿Ya? En este caso vemos que es una catarata cortical, entonces que ha comprometido estas estructuras, entonces no pasa, o al oftalmólogo se le hace difícil averiguar la parte posterior del ojo por bloqueo, por barrera del mismo, ¿no? Entonces así se comporta la catarata. Vemos que una disminución progresiva de la agudeza visual, mejora con la visión cercana, lo que habíamos dicho, la miopización, una mala apreciación de los tonos azules, hay diplopía y hay opacidades lenticulares. Hay un sistema para clasificar la opacidad del cristalino mediante técnicas quirúrgicas, gradúa las características de la catarata relacionadas con la edad. Es un diagnóstico de utilidad para decidir el procedimiento quirúrgico y así evitar complicaciones. Este es otro tipo de catarata. Vemos cómo se ha lesionado la parte periférica. Ha respetado un poco la parte central. Este es otro corte. Está la mitad comprometido. Este es una subcortical. ¿Ya? Esto es con lámpara de hendidura. Entonces ven las escalas entre 0.1 y 6.9. Es decir, para qué tratamiento quirúrgico, en este caso, utilizar cuál es el más indicado. Lo que ya hemos hablado, las imágenes,
cortical y subcapsular. Vemos el grado de lesión. Dentro del examen físico podemos usarlo primero, antes que todo, la agudeza visual. La agudeza visual es como el arroz con pollo, siempre está metido en todo. Para un oftalmólogo, un optometrista o un médico general, la agudeza visual lo es todo. Entonces de ahí iniciamos con el primer bosquejo de qué pasa con este paciente, por qué no logra ver. Analizamos la edad, analizamos cómo está su agudeza visual, analizamos si no tiene alguna enfermedad concomitante, hipertensión o diabetes. Pero si vamos descartando, vamos viendo que podría tratarse de una catarata. Entonces la oftalmoscopía determina el estado de la retina. Aquí acuérdense que es ojo izquierdo del paciente que va a ser explorado y ojo izquierdo del explorador. ¿Ya? Esta es la técnica correcta. O si quiere ser un poco más finos, derivamos al oftalmólogo y con la lámpara de hendidura, vemos cómo la gradúa con la mano izquierda puede observar los medios refringentes del ojo. ¿Cuáles son los medios refringentes del ojo? Lo dijimos hace 10 minutos. Recuérdenlo, por favor. La córnea, el cristalino, el humor acuoso y el humor vítreo. Perfecto. Estamos recontra, qué bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta de catarata? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Sí? No. Ok. Entonces el tratamiento de la catarata es el reemplazo del cristalino opaco por un lente intraocular. Es lo que denominamos la cirugía de LIO, introducción del lente intraocular. Es una equivocación decir que con los lentes va a mejorar la catarata. La catarata no va a mejorar con los lentes. La catarata solo se mejora de manera quirúrgica. Entonces consiste en introducir, hay dos tratamientos, la facoemulsificación, ¿ya? O hacerlo de manera tradicional por un implante intraocular, que entran por el limbo. ¿Ya? Recuerden que el limbo es la unión de la esclera con la córnea, ahí se forma el limbo. Entonces esta se usaba hace años atrás, pero por las complicaciones que tenía de desprendimiento de córnea, está quedando en desuso. Se sigue practicando, pero en baja frecuencia. Lo que está de moda o el gold estándar que usan actualmente es la facoemulsificación. ¿En qué consiste la facoemulsificación? Consiste en mandar cierto tipo de rayos para fragmentar o hacer una ruptura en cuadros de ajedrez del cristalino, con la finalidad de que sea más fácil la aspiración del mismo y en la cual se va a introducir el lío. Y esta causa menos complicaciones o menos efectos colaterales. La facoemulsificación. Bien. Si entendieron el tratamiento quirúrgico, ¿no? Hay dos maneras. La manera tradicional por el limbo esclerocordial y la facoemulsificación. Esta es la más utilizada, esta es la menos utilizada. Esta da mejores resultados que en comparación con la otra, ¿no? La facoemulsificación. La catarata congénita no es más que la opacificación del cristalino cuyo proceso se realiza en el vientre materno. Puede ser bilateral, aparece al nacimiento o en los 3 primeros meses de vida. Por características hereditarias, por síndromes congénitos, síndrome de Alport, distrofía miotónica, por trastornos metabólicos como galactosemia, hipoglicemia, hipocalcemia, por anomalías estacionales, intrauterinas, artritis reumatoidea, exposición a radiaciones o agentes tóxicos. Por alteraciones dermatológicas, las dermatitis atópicas, plasmocias oculares, aniridia, ausencia de iris, por una digenesia del segmento anterior, por una ectopía de lente, es decir, que el cristalino no esté en su sitio, sino que esté en la periferia, por un lenticono, una micloesferofaquia, es decir, un cristalino muy pequeño, o por una remanente de la túnica vasculosa lentis, es decir, una malformación en cuanto a la anatomía donde va el lente intraocular. Eso puede ser las causas en cuanto a lo que es la catarata congénita. ¿Y cuál es el cuadro clínico? A primera instancia, puede ser una pupila con un punto blanco, que es lo que se denomina leucocoria o leucoma. La pupila con un punto blanco se llama leucocoria o leucoma. Entonces, es fácil. Usted generalmente en el examen físico con oftalmoscopio o la oftalmoscopía, usted observa y tiene que haber un reflejo rojo en ambos ojos. Pero en estos pacientes
Con catarata congénita está abolido eso y vemos una catarata, una córnea blanca. ¿Ya? Entonces eso se denomina leucoria. El principal motivo de consulta es una disminución de la agudeza visual, puede cursar con estrabismo o nistagmus. El nistagmus son los movimientos pendulares del ojo, ¿ya? O una fotofobia por deslumbramiento. El nistagmus se produce porque el ojo trata de buscar la luz, entonces no acomoda bien y busca los rayos luminosos para tratar de acomodar. Entonces es el motivo de consulta de las madres hacia el oftalmólogo, pero principalmente es la leucoria. Va a haber un ojo que no es de características normales y que va a ser blanco. Y eso a una madre le llama la atención. Otra cosa, me olvidaba que vulgarmente se le dice a la pupila la niña del ojo. La niña del ojo. Ese término se denomina la pupila. Bien, la exploración física, lo que acabamos de hablar, una percepción o oclusión luminosa. Después de 3 años en estos pacientes, esto es quirúrgico, una vez después de esto hay que hacer seguimiento, evaluar el grado de opacidad y si no hay reincidencias, o en este caso explorar lo que es la anatomía del cristalino. El diagnóstico prenatal es de mucha importancia, la ecografía, visualiza la visualización de la escala fetal, órbitas y cristalinos. En quienes se evalúan nuestras estructuras, en gestantes con historia familiar de catarata congénita, en historia de anomalías familiares, microoftalmos, es decir, ojo pequeño, anostalmia, es decir, ausencia de un ojo, y ciclopía cuando tiene un solo ojo. Esto es una ecografía, esto es cortesía, es una ecografía de semana 20 en la que se identifica el cristalino. Miren cómo ya empieza ella a dar a demostrar sus estructuras anatómicas, como un anillo regular hiperecogénito en su parte central de la misma, ¿no? Las órbitas, la imagen circular sonulescente, anecoico en la cara fetal en su interior. El cristalino como un anillo regular, hiperecogénito con su parte central hiperecogénica, ¿no? El seguimiento con ecografías rutinarias detecta otras anomalías oculares asociadas o un síndrome genético asociado, que vemos el síndrome de Alport, vemos el síndrome de Lowe, una ligera tosis en este ojo, con un estrabismo convergente. Y hay una macrooftalmia, es decir, el globo ocular es grande, ¿no? Bien. El tratamiento es quirúrgico, como ya hemos dicho, en los 3 primeros meses de vida. Hay una cirugía urgente en 10 y las complicaciones que se debe evitar es la ambliopía. Es decir, que si no se corrige esto puede causar visión doble o puede quedar con algún tipo de nistagmo, en este caso el niño. Hay cataratas por medicamentos, uno de ellos son los esteroides, están a la cabeza, está la amiodarona, la pilocarpina, yoduro de fosfalina, sales de oro y bisulfano. A la gente, bueno, a los tratantes que usan esteroides, tener mucho en cuenta la formación de catarata, derivar a tiempo al oftalmólogo. Como fisiopatología, tiene inhibición de la enzima ATPasa en la bomba de sodio y potasio que actúa en el epitelio cristalino. Si se altera la misma, produce opacificación. Aquí está la prednisona, vemos cómo opacifica el cristalino.